Hola, el día de hoy estaremos hablando de dos grandes de la literatura mexicana, Juan Rulfo y Juan José Arriola. Ambos autores han dejado una huella imborrable en la literatura de nuestro país. Bueno, pues comencemos hablando de Juan Rulfo. Juan Rulfo nació el 16 de mayo de 1917 en Jalisco. Registrado en Sayula, vivió parte de su infancia en la población de San Gabriel. Como escritor, Rulfo se apropió de las experiencias que desgarran el precario orden familiar, la guerra, el despojo, la orfandad y de su región de origen, cuyo entorno inmediato fue el de las haciendas y el campo destruidos por la violencia de la Revolución y la Cristiada. Sin embargo, la verdadera vida de Juan Rulfo está en su obra. El autor fue esencialmente un orfebre que permitió a la literatura remontarse a dimensiones inéditas para su época. Y como ven que fue novelista, cuentista, fotógrafo y editor, que Rufo se reconoce sobre todo por sus novelas y los cuentos. Uno de sus cuentos fue El llano en llamas y su primera novela, El Pedro Páramo. A partir de la aparición de estos, pues se mantuvo contacto frecuente con el cine, ¿verdad? Y él publicó su segunda novela, El Gallo de Oro. También hizo el cortometraje El Despojo y su participación en el filme La Fórmula Secreta. Pues esto es producto de ello, ¿verdad? Durante las dos últimas décadas de su vida, pues él se encargó de editar en el Instituto Nacional Indigenista, una de las colecciones de antropología contemporánea más importantes de México. En todas estas variadas manifestaciones puede comprobarse que el pensamiento y las actividades de Rulfo se movieron al centro de poderosos polos: la ficción y la historia, la tradición literaria escrita y las riquísimas vertientes orales, la imagen verbal y la imagen fotográfica, la vanguardia estética y la innovadora superación de esa misma vanguardia, la cultura cristiana y la sólida pervivencia de culturas indígenas en México y en América, la modernidad laica y la vitalidad de concepciones del mundo distintas pero de ningún modo inferiores, la antropología y la realidad presente, la geografía rural y la vertiginosa mutuación del paisaje urbano, pares de conceptos que para el autor fueron retos y estímulos, unas veces en franco contraste y otras en armonía. Juan Rulfo falleció en la Ciudad de México el 7 de enero de 1986. Desde ese entonces sigue siendo uno de los escritores mexicanos más leídos de su país y en el extranjero. Sus títulos han sido traducidos a decenas de idiomas y su obra literaria y fotográfica sigue siendo un motivo de la innumerables estudios, homenajes y reapropiaciones. Bueno, pues ahora continuemos con Juan José Arriola, que no solo es un escritor fundamental en la historia de la literatura mexicana, sino que su presencia en el mundo editorial, en la televisión, en la docencia, lo hizo un personaje conocido por amplios sectores sociales, aun por los que están más distantes de la vida literaria. Se trata de una figura imprescindible para el crecimiento y fortalecimiento de la cultura en México, por su trabajo en la formación de la nueva generación de escritores, por su participación en medios de difusión, revistas, libros y programas culturales de televisión, que ensancharon el horizonte de millones de receptores. Hablar de Arriola es hablar de un mundo de referencias literarias universales, es evocar la pasión por el lenguaje en su máxima posibilidad expresiva, ¿verdad? Es su sonoridad y sus sentidos recónditos, es revivir el deleite por la forma. Experimenta el placer del ingenio, ¿verdad? La risa y la vitalidad. Arriola es memoria, es depositario, es una larga tradición con la que juega, a la que recreerá y enriquece. Con Arriola se parte siempre de la tierra natal, del oral o de las raíces del decir de la gente del campo, para revelarse hecho arte a las regiones más altas de la cultura universal. Esto para entender cabalmente su propuesta artística es impredecible tener en cuenta estas coordenadas apenas enunciadas aquí.
Arriola nació en Zapotlán el Grande, hoy Ciudad Guzmán, Jalisco, el 21 de septiembre de 1918. Nací, como alguna vez lo dije, entre pollos, chivas, guajolotes, vacas, burros y caballos. Fue el cuarto de 14 hijos que procrearon Felipe Arriola Mendoza y Victoria Zúñiga. Después de un largo ir y venir por distintas partes del país y del mundo, Zapotlán, Guadalajara, Colima, Ciudad de México, París, volvió a Guadalajara, donde murió el 3 de septiembre de 2001. También la obra de este autor abarca una gran diversidad de géneros, incluyendo novelas, prosa poética, cuento, teatro y estilización de textos ajenos. Sus escritos pues se han recorrido en libros como La varia invención, El confabulario de 1952, que ésta sufrió modificaciones en las ediciones posteriores, como la de 1955, que la corrección fue el aumento de textos, y la 1962, que en esta, la edición del confabulario total, que integra el bestiario, confabulario y la varia invención, y la más nueva, que es la de 1966, que su nueva edición pues nomás sufrió las correcciones. UNAM 1958, La Feria de Joaquín Ortiz 1963, su única novela Palíndroma Joaquín Ortiz 1971. Como dramaturgo pues nos han quedado esas dos obras suyas, La Hora de Todos los Presentes 1954, que después se integró a Varia Invención y Tercera Llamada Tercera, o Empezamos sin usted, farsa de circo en un acto, que forma parte de Palíndroma. Es un cuento que no incluyó en ninguno de sus libros, pero pues este fue publicado, ¿verdad? Originalmente en 1946. Y ya pues allá por más tarde, allá por el 2002 se vuelve a publicar en un libro independiente con dos fragmentos de una novela que no terminó. Ya en 1979 Jorge Arturo Ojeda reúne estos textos diversos de carácter ensayístico en un libro que publica bajo el título de La palabra educación. Otra faceta es que de la creación literaria de Arriola que debe ser tenida en cuenta es la memorística. Dos textos en los que se hablan por medio de la pluma de otros que lo escucharon y compusieron la obra, reconstruyendo su voz, memoria y olvido, vida de Juan José Arriola, 1920 a 1947, a cargo de Fernando del Paso, en 1994, y el último juglar, Memorias de Juan José Arriola, por Orso Arriola, su hijo, en 1998. En resumen, Juan Rulfo y Juan José Arriola son dos autores fundamentales de la literatura mexicana. Sus obras han trascendido generaciones y siguen siendo relevantes en la actualidad. Esperamos que hayan disfrutado de este breve recorrido por sus vidas y obras.